Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast Ellas Líderes. Yo acompañada nuevamente de Noé y Sofi. Noé es Noelia Justiniano, Noelia Santa, es esposa de Daniel Santa y pastorea en el movimiento de jóvenes de la Iglesia Renuevo para las Naciones aquí en Santa Cruz. Y Sofi, psicóloga de profesión, también es pastora principal con su esposo Will de la Iglesia Relevance aquí en Santa Cruz, Bolivia. También gracias, chicas, por nuevamente estar juntas aquí para conversar. Y vamos a tomar tiempo para hablar acerca del legado. Es más, si no han visto el episodio anterior a este, les sugiero que lo miren. Conversamos un poquito acerca de tal vez lo que hemos recibido nosotras de nuestros padres como hijas de pastores y también ahora pastoras. Pero bueno, quisiera profundizar un poquito acerca de esta idea de legado, que el legado tiene que ver con aquello que nosotros recibimos, sea aporte espiritual, emocional, hasta cultural, creo, es aquello que nosotros tomamos de quienes nos preceden y que también no solo se recibe, sino que se traspasa, ¿no? Y nosotras, tal vez quiero saber cómo ha sido su experiencia, cómo es para ustedes, Sofi. ¿Vos crees que nosotros, será que comenzamos desde cero? ¿O construimos ya sobre algo o lo que dejaron nuestros padres? Hemos recibido algo, ¿cómo tomamos eso tal vez y le agregamos valor, pero lo aplicamos tal vez para aquello que Dios quiere para nosotros? No sé cómo ha sido tu experiencia o qué pensás acerca de esto del legado. Mira, yo creo que basado en lo que vemos en la Biblia, Dios hizo las cosas de maneras muy distintas para cada profeta, para cada evangelista, para cada uno de sus discípulos. Cada uno tenía una historia tan peculiar, un llamado tan peculiar, que pienso de que sí hay historias en relación al legado donde sí se da continuidad a algo que nuestros padres iniciaron, pero también pienso que hay casos donde Dios te está llamando a empezar algo desde cero, a ser precursor en algo, ¿no? Y eso también es parte del plan de Dios para este mundo. Entonces, creo que depende mucho de lo que Dios está gestando, ¿no? En cada familia. Es por ambos lados. Sí, y vemos también como algo que me gusta que mencionas, porque es interesante ver cómo el Señor en su palabra obró mucho a través de generaciones. Vemos un Dios que le importa lo generacional, las generaciones, lo que pasa de una generación a otra. Vemos historias también, ¿no? De cómo hay también, podemos decir que puede haber legado positivo, puede haber legado negativo también, pero sea cual sea el escenario, creo que todos tenemos la oportunidad y tal vez de cierta manera la responsabilidad, ¿no? De tomar lo recibido precisamente, incluso directamente de Dios para, eso es parte o no va separado de aquello que Dios nos ha llamado a hacer, ¿no es cierto? No sé, Noé, cómo ha sido, cómo está siendo, cómo administras el legado que ha sido recibido. Creo que también esto tiene que ver un poquito, toca el tema de la honra, aquellos que vinieron antes de nosotras, ¿no? Y nosotros tal vez en ministerio también eso tiene una aplicación. ¿Cómo ha sido más o menos para vos este entendimiento del legado, que tal vez lo seguimos todavía un poquito procesando? Yo creo que con este ejemplo, para mí ha sido un poquito más fácil entender que el ejemplo es mi mamá. Yo y mi mamá somos muy parecidas en personalidad, somos idénticas, la verdad. Hay veces me sorprende cuán parecidas somos. Pero al mismo tiempo, aunque somos idénticas en personalidad, yo, Noelia, ahora de 29 años, no tiene nada que ver con Isabel, mi mamá de 29 años. Y no es porque yo sea mejor que ella, sino que es por lo que ella ha caminado. Y por lo que ella ha pasado, lo que ella ha llegado a sanar, a liberar en ella misma antes que ella, y me ha abierto un camino más fácil. Entonces, para mí realmente esta revelación ha cambiado toda mi perspectiva y responsabilidad, como mencionabas, que yo tengo una responsabilidad ahora de honrar todo lo que mis padres han caminado por mí, todo lo que mis padres han pasado, sufrido, sanado y todo eso. Y no vivir una vida como ellos vivieron, que fue antes de pasar el desierto,
sino una vida como si ya alguien por mí atravesó el desierto. No quiere decir que no tengo desierto, pero entienden la idea. Lo mismo con, si quieren poner el ejemplo del mar, digamos. Mis padres ya atravesaron el mar y ahora yo ya es otra generación. Porque obviamente es otra generación de cristianos. Obviamente si la historia es de que sos la primera generación de cristianos, es no tan diferente, pero sí es diferente, digamos, ¿no? Que ahorita lo podemos mencionar un poco. Pero para mí, ese entendimiento de honrar primero todo lo que mis padres han pasado, pero también hacerme responsable. Y no puedo estar lidiando con lo que mi mamá ya lidió y Dios la liberó y no me pasó a mí, porque ella ya lo cortó. Entonces, yo empezar con hábitos, con maneras de pensar, malos hábitos, digamos, que mis padres han cortado, es una falta de respeto para todo lo que mis padres han pasado y aún más importante lo que Dios ha hecho. A mí también otra revelación que me ha dado es vivir una vida como si la cruz de Jesús valió la pena. Y creo que también eso es un legado, digamos, lo que Jesús hizo en la cruz es un legado. Y si yo mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de sentir, de decidir, de hablar, no refleja eso, lo que Jesús ha hecho, y también tomamos el ejemplo de lo que mis padres han pasado y trabajado en ello y por ende en sus generaciones, creo que ahí estamos siendo irresponsables. Wow. Y faltándole respeto sí a nuestras generaciones pasadas, pero aún más importante a Dios, de lo que Él ya está haciendo, porque Él hace cosas nuevas y diferentes y mejores y aún más rápidas en cada generación. Entonces creo que es muy importante en este tema del legado saber ubicarnos en qué generación estamos. Y por ende, qué nos va a tocar hacer, qué nos va a tocar no hacer, qué cosas hay que parar, qué cosas hay que apresurar. Creo que el saber en qué momento de la historia estamos, creo que cambia todo esto de darle un significado, el significado que se merece al legado, porque el legado está y el tema de la generación está muy cercano al corazón de Dios. Toda la Biblia habla de eso y todos sus ejemplos es de eso, de generaciones y legados. Entonces creo que eso es importante, saber en qué momento de la historia y en qué generación estás para sacarle provecho a esto, ¿no? Wow, me hace pensar en cómo, o sea, entendiendo la importancia del tema del legado, de cierta manera, incluso si el Señor nos está llamando a hacer, por decir, algo nuevo o surgir en otro campo o como sea que eso luzca, tenemos un legado y hemos recibido, hay generaciones antes de nosotros, nuestros padres, y cómo aplicar eso en casos en los que realmente tal vez hay un corte entre generación y generación. No sé, me hace pensar, por ejemplos, he tenido conversaciones con personas o amistades en las que tal vez la relación con los padres no es tan buena. E incluso siendo que tal vez hay logros de los padres sobre los cuales los hijos pueden de ahí partir, hay como una rebelión en el corazón, digamos, de que no, yo no quiero lo de mis padres, que puede ser en el caso de lo que hablábamos en el anterior episodio, nosotras como hijos de pastores, digamos, de que no queremos tal vez lo de nuestros padres, puede haber heridas en el medio, no nos atrae, hay cierto rechazo a la idea de tomar un legado y partir de ahí de cierta manera, sea como eso luzca. Pero puede ser que nos estemos perdiendo con esa posición o postura en nuestro corazón, digamos, de algo que tiene un valor espiritual, de que algo que es valioso en el corazón de Dios. Y tal vez la importancia de hablar acerca del legado va por esa línea, de que es algo que el Señor, no sé, otorga o que da, que puede ser una gracia para mi vida, sí. El poder partir o tomar o aprender, porque no quiere decir que el legado quiere decir hago lo mismo que mis padres, pero tal vez observo la gracia recibida, el camino recorrido y puedo tomar algo de ahí con una recepción en mi corazón, a pesar de que yo soy una persona distinta, digamos, y puede ser una bendición del Señor, digamos, ¿no? Entonces creo que este concepto de legado, conversarlo también es un poco importante o poder entenderlo, porque a veces tal vez queremos realmente surgir y puede ser un llamado del Señor a abrir algo nuevo, empezar algo nuevo, desenvolverte en otro espacio, como decía, pero hay algo que el Señor tal vez da
a las generaciones anteriores, a mis papás, más arriba de lo cual yo puedo tomar y puede desatar bendición en mi caminar, ¿no? Sí. No sé tal vez cómo lo entiendes, Sofi, o cómo ha sido para vos, porque creo que en tu experiencia, en tu llamado, sí, el Señor te ha llamado a algo nuevo, ¿no es cierto? Y cómo honrar el pasado, pero siendo fieles al futuro. Cómo incluso encontrar ese equilibrio entre hasta lo conservador y lo contemporáneo. No sé, ¿qué pensás acerca de esto? Porque puede ser muy complicado, ¿no? Sí, es una línea muy fina. Sí. Pero yo creo de que la manera que podemos honrar el legado que ellos nos han dado, ¿no? Es ser fieles, persistentes, íntegros como ellos fueron cuando les tocó vivirlo, ¿no? Y que continúan, porque en nuestro caso nuestros padres aún continúan ahí firmes y fuertes. Sí. Pero también pienso de que es un tema de mucha oración, ¿no? En mi caso, en el anterior episodio hablábamos mucho sobre cómo fue que Dios nos llamó, ¿no? Y yo nunca en mi vida pensé ni en el sueño más loco que iba a terminar abriendo una iglesia con mi esposo a mis 30 años. Wow. Continúa siendo un gran desafío, probablemente uno de los mayores desafíos que vayamos a enfrentar. Pero yo pienso que cuando Dios te llama, te capacita y te respalda. Y yo hoy sé de que todo lo que mis padres plantaron en mí, todo lo que yo recibí, ¿no? En la iglesia que crecí, fueron los fundamentos para yo hoy poder estar ejerciendo algo nuevo, distinto quizás, obviamente yendo a lo mismo que es Cristo, ¿no? Conocer a Cristo es llevar el mensaje, pero entendiendo de que Dios está levantando un cuerpo que entiende que por la multiforme gracia podemos ejercer de maneras distintas, ¿no? Entendiendo que estamos viviendo un tiempo muy importante en la historia. Y para mí, yo siempre pensaba de que yo solo me iba a dedicar a la psicología, ¿no? Que iba a continuar ejerciendo mi profesión y que iba a hacer música, porque eso es lo que nacía muy, muy, muy naturalmente en mí, ¿no? Y mi papá siempre me decía, de chica, vas a ser una líder, vos sos una líder, no sé qué, vení, pastorita, dame la patita, me decía. ¿Verdad? Yo era esa niña en el colegio que resolvía los problemas de todo el curso, digamos, ¿no? Entonces era claro para él de que un legado que yo había recibido era de cuidar personas, de cuidar corazones, de el talento de la música. Entonces en mi cabecita, en mi cerebrito, yo juraba que mi llamado estaba ahí, ¿no? Era música y cuidado de personas en el área de mi profesión. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que a veces colocamos a Dios en una caja y en realidad solo hay cosas que Dios no te revela en un momento porque te va a asustar. Claro. Si yo lo hubiera sabido antes, probablemente no hubiera tomado algunas decisiones, ¿no? Claro. Pero el entender de que el legado muchas veces inclusive mucho más de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos, ¿no? Mi papá siempre tuvo un llamado muy importante a la adoración, ¿no? A ministrar el corazón de Dios primero, para luego poder ministrar el corazón de las personas. Y yo creía que solo iba a ir por ese camino. Y hoy, en este momento de mi vida, me doy cuenta de que sí hago eso, pero también el Señor me llamó a apacentar sus ovejas, ¿no? A través de la adoración, inclusive. Porque va a llegar un tiempo donde la presencia de Dios va a ser lo único que nos va a sustentar, lo único que nos va a mantener en perspectiva, ¿no? Y entendí que el legado viene de muchas formas. No sé, estoy aquí yo... No, sí, me encanta lo que decís. Pensando en voz alta. No, y ¿sabes qué me hace pensar lo que decís? Esto de va más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos, porque la realidad es de que el legado tiene que ver con la eternidad, de cierta manera, ¿no? Para los que estamos en el Señor, digamos, ¿no? Hijos de Dios, y porque habla acerca de algo que vos dejás que trasciende, trasciende generaciones, trasciende lo físico, y tal vez incluso para algunos
incluso nosotras aquí conversando, hablar del legado a veces puede sonar como esta idea un poquito así como que en la nebulosa, es algo que no podemos palpar con las manos, pero es porque tiene que ver con cosas espirituales tal vez, ¿no? Y cosas, como digo, trascendentales que nosotros podemos dejar. Es como una marca, como cuando vas en un camino y dejas marcas con los pies, digamos, que en nuestro paso por aquí, por la vida, digamos, nosotros recibimos del Señor, sea a través de nuestros padres o aquellos que nos preceden y que hemos seguido, y que nosotros de aquello podemos tomar y bueno, dejar para también las siguientes generaciones, lo cual me hace pensar de que también este concepto de legado va con darnos cuenta en algún momento que no se trata todo acerca solamente de nosotros. No es sobre nosotros. En realidad no es para nada. No se trata acerca de nosotros, pero de que hay otras generaciones viniendo, y tal vez esto también es un desafío o algo muy importante, como decíamos, para conversar entre nosotras como líderes jóvenes también, porque hay una nueva generación de liderazgo también que se va levantando, que va surgiendo. Nosotras somos parte de eso, estamos en ese caminar y en ese aprendizaje, y no se trata solamente acerca de lo que pasa ahora en este momento, sino que el Señor también está depositando semillas que para el futuro. Exacto. ¿No es cierto? Y tiene que ver con nosotras tal vez ponernos a pensar, ok, ¿qué marca quiere que el Señor dejemos? ¿Qué quiere que nosotros traspasemos? Si hubiera un mensajito, es como una notita que el Señor nos da, que vos le vas a dar, se me hace como el juego del teléfono, ¿no es cierto? Sí. Que vas traspasando el mensaje y a veces más bien ese mensaje se va distorsionando, ¿no? Como va pasando el tiempo, las personas, pero o sea, cómo nosotros podemos identificar qué es lo que el Señor nos está dando como generación, para también no solo correr con ese batón ahora, sino traspasarlo a los que vienen, digamos, ¿no? Creo que eso es súper importante, entender de que no se trata de nosotras y de qué podemos hacer, porque a veces uno piensa en legado como que, ok, ¿qué habilidad mi papá me pasó? O qué habilidad yo heredé de mi mamá, y por ende ese es el legado que me está dando. Pero el legado es algo muy, muy espiritual. Realmente es algo muy espiritual. No se puede ver, no se puede... Requiere mucha fe. Requiere mucha fe también. Por eso creo que está algo muy unido al corazón de Dios. Porque no se trata de habilidades. No se trata incluso de hacer. Se trata un poco más de ser. De la esencia, del espíritu. Realmente lo que me está pasando. Nuevamente hablo, ya sea nuestros padres, o incluso Dios, digamos, porque somos hijos de Dios. Entonces Él igual tenemos un legado, gracias a Él, que Él nos ha dejado y nos está revelando. Y como dice Sofi, nos va revelando a poco de acuerdo a cuán listos estamos, cuán sabios, o en dónde estamos, o si realmente hemos tomado las decisiones correctas para estar donde Él quiere que estemos, para ir revelarnos su legado. Y cuando tenemos ese entendimiento de que no se trata de mí, de yo, de Noelia, de lo que yo puedo hacer, ni siquiera dónde estoy, de mis habilidades, de lo que yo quiero, de lo que quieran, o de mi fortaleza, todo eso, no se trata de mí, sino de lo que Dios puede y quiere hacer a través mío, dependiendo de mi corazón. Porque si estamos ya muy mentalizados en las cosas de que mis padres me dejaron, en las puertas abiertas que tengo, incluso los caminos abiertos que tengo que hacer, ya todo se convierte un poco más humano y menos espiritual. Y ahí vamos perdiendo. Y no quiere decir que no haya en un ámbito de la humanidad o en humano herencias y legados, digamos, como así como una familia que puede tener un negocio familiar. Obvio que también eso es, y no quiere decir que eso no venga de Dios, pero ahorita creo que estamos hablando un poco más del tema espiritual y del entendimiento que podamos tener, y de acuerdo al entendimiento y el corazón que tengamos respecto al legado que mis padres o Dios me ha dado, ahí como que le dejamos más a Dios que fluya. Entonces no es como que yo atenta, ¿cuál es el legado? ¿Qué? O sea, tengo que... No, sino que estoy atenta y desesperada, no por el legado, sino por Dios, y de estar en su voluntad y estar en su tiempo, y ya desde ahí todo fluye. Porque a veces uno está tan concentrado en esas cositas, en el hacer, en los detalles, que nos olvidamos de lo más importante, que es que Dios está haciendo, qué es lo que Dios me quiere dar, qué es lo que Dios quiere qué camino Dios quiere que yo siga, o qué camino quiere que Dios quiere que yo empiece.
porque es como decía Sofía, a veces seguís algo, pero otras a veces te toca empezar algo. Aunque tus padres igual ya caminaron algo, aunque Dios hizo su obra magnífica en la cruz, igual a nosotros como una generación y ahora más que nunca, porque creo que hay muchos caminos que nadie más ha caminado, muchos caminos que no están asfaltados y por ende nunca han sido caminados, pero necesitan ser caminados y trabajados. ¿Y cómo vamos a tener este entendimiento cuando tengamos el entendimiento de que es algo espiritual, es algo que tenemos que estar muy alineados a Dios, no lo que mis padres hicieron? Sí tener entendimiento, sí honrar eso, claro que sí, pero no se trata más de ellos, sino que de Dios, qué es lo que está haciendo, digamos, ¿no? Creo que eso cambia todo, cómo nos unimos a Él, digamos, en su legado, porque es suyo, no es mío, no es mi legado, es lo que Él me está dando. Eso es una buena noticia tal vez para aquellas personas que tal vez pensando en lo que reciben o experimentan de otras generaciones pasadas y que no es tan positivo. Entonces me hace pensar en la pregunta, entonces puedo yo, por ejemplo, siendo primera cristiana tal vez en mi familia, si es el caso de alguien, o tal vez habiendo visto muchas cosas negativas en el pasado, ¿cómo yo puedo, será que tengo un legado? ¿Y cómo yo puedo dejar un legado o tomar de lo de Dios si es que no tengo un buen referente en cuanto a un legado, a pasos a seguir? ¿Qué piensan acerca de eso? ¿Será que una persona que no ha tenido un buen ejemplo o no ha recibido una herencia espiritual, porque decís que estamos hablando de algo espiritual, será que tiene la oportunidad de... Pues tiene un legado, puede dejar un legado? Porque nuestro legado no viene de hombres, ¿no? Viene de Dios, viene de Él. Y el ejemplo más claro que yo tengo hoy para darles es el ejemplo de mi padre. Mi padre nunca conoció a su padre. Él murió en un accidente aéreo, él era piloto. Wow. Y dejó a mi abuelita embarazada de 6 meses. Mi papá tenía 1 año y medio y mi tío mayor tenía 3 años. Eran 3 niños, 2 niños pequeños y uno en la panza, ¿no? Wow. Y mi papá toda su vida creció sin un padre. O sea, él nunca tuvo una referencia de un padre, un legado, de un llamado, de hacia dónde ir, hacia dónde avanzar, qué hacer en la vida. ¿No? Realmente todo lo que él recibió fue dado por Dios, ¿no? Y cuando él tuvo la revelación del amor de Dios, de la paternidad de Dios, que él no era huérfano, pero que él era hijo, él recibió esa herencia espiritual. Wow. Y qué hermoso es saber de que no hay nada que pueda limitar, ¿no? Obvio, aquellas personas que están en esa circunstancia, quizás el camino es más duro, es más difícil encontrarlo. Quizás por ese motivo mi papá cometió muchos errores antes de conocer a Dios. Hubieron muchas fallas en intentos fallidos, pero llegó un día que cuando tuvo esa revelación fue tan increíble que él hoy lo puede ver con sus ojos, ¿no? Un legado siendo impartido de generación en generación. Wow. Entonces el legado no viene de hombres, el legado viene de Dios. Sí. Y eso creo que es lo principal, ¿no? Si aprendemos a escuchar la voz de Dios, si aprendemos a conocerlo, vamos a descubrir cosas que ojo no vio ni oído yo, ¿no? Wow. Que esas son las cosas que Él tiene preparado para todos sus hijos, para todos los que creen en Él, ¿no? Entonces creo tremendo. Que basta con creer y tener esa revelación. Y claro que sí, podemos vivir algo distinto. Sí, exactamente. Creo que repetir, tiene que ver con el legado que Jesús nos ha dado por su sacrificio en la cruz, de que todas las cosas las hace nuevas. Exactamente. Sin importar no solamente el pasado de nuestros padres, sino incluso mi pasado. Todo lo puede hacer nuevo y si ahora cae una revelación sobre tu vida, sobre esto del legado, puede haber un antes y un después en este momento, gracias al sacrificio de Jesús. Entonces el entendimiento de que lo que Jesús hizo, ¿qué me abre? ¿Qué oportunidades me abre? ¿Qué caminos me abre? Wow. Y la oportunidad que me da de hacer un cambio en mi vida. Puedo ya estar adulta, puedo ya estar anciana, puedo tener hijos y nietos, pero igual tengo la oportunidad de cambiar mi legado. No tengo que comenzar en cierta edad, en cierta generación, con ciertos padres o abuelos, sino gracias a Jesús. Es por su gracia. Es por su gracia. Puedo hacer un cambio de una, digamos, ¿no? Y entonces creo que es muy importante que entendamos esto, porque a veces pensamos que lo que nos tocó, ya sea el legado
espiritual o incluso la herencia o el negocio, si quieren ponerlo así, me tocó. Y ni modo, es lo que me tocó y mala suerte o buena suerte, como quieran ponerlo, y para adelante. Pero no, gracias a Jesús y su sacrificio y su gracia, realmente podemos hacer un cambio de 180 grados en nuestra vida, para mí y para mis hijos. Aunque mis hijos ya estén acá en la tierra vivos, aunque tengan nietos, puede haber un cambio. Entonces creo que eso cambia todo y le da más protagonismo a Jesús. Me quita el protagonismo, porque no se trata de mi vida, mi situación, mi familia, Ni para atrás y para adelante. Padres, no se trata nada. Se trata de Jesús, de lo que Él hizo y de lo que Él me abrió y me permitió para hacer, digamos, ¿no? Entonces, eso hace un poco más fácil, porque a veces nos cuesta como personas, si tenemos un pasado difícil, complicado, o un estilo de vida que tal vez nuestros padres o mis propias decisiones me han dejado, a veces nos cuesta salir de ese camino, nos cuesta. Y es porque lo hacemos nuestro esfuerzo, y es porque se nos metió en la cabeza y queremos y por buenas razones puede ser ese querer, pero por nuestro esfuerzo pues no vamos a lograr nada, o al menos algo eterno, ¿no? Wow, entonces, si nuestra perspectiva es que es por Jesús, creo que eso alivia un poco la carga y hace que pueda pasar, lo hace posible el cambio de mi vida y por ende de mi generación de aquí para adelante, ¿no? Sí, me hace pensar en la realidad espiritual. Obviamente estamos hablando de la herencia que tenemos en Cristo, porque obviamente a veces cuando pensamos en el legado que recibimos, es como que qué herencia hemos recibido, puede ser en lo espiritual, puede ser en lo emocional, como decía, cultura, hábitos, tendencias, ¿no? Esa es como la herencia de nuestros padres, la herencia de nuestros abuelos, ¿no? Y es importante saber esto, porque quiere decir que también nos necesitamos para aquellos que tal vez no vienen de una buena historia, tal vez hay cosas ahí en las que tal vez no quisieran tomar, no necesitamos repetir patrones, ¿no? Hay una oportunidad también de, como decís, el Señor Jesús hace todas las cosas nuevas, ¿no? Y creo que el tema del legado espiritual tiene que ver con la herencia que nosotros recibimos en Cristo, ¿no? Se me va a mi mente este pasaje que dice que nosotros estamos sentados con Cristo, ¿no es cierto?, en los lugares celestiales, y de que prácticamente todo lo que Jesús ha heredado del Padre, nosotros heredamos y tenemos en Cristo Jesús. Entonces, la oportunidad que nosotros tenemos de que incluso tal vez teniendo una ascendencia puede ser desastrosa, como digo, cosas en la historia de nuestra familia que han sido negativos o no tuvimos buenos ejemplos a seguir, ¿no es cierto? Independientemente también de lo que sea que estamos llamados a hacer, sea liderar en la iglesia o fuera de la iglesia o donde nos encontremos, tenemos la oportunidad de tomar de lo de Cristo, y que eso sea ahora lo que nosotros no solo caminamos, sino que dejamos a las otras generaciones. Pero eso para eso se necesita mirar lo invisible, tal vez, ¿no? Y no poner nuestros ojos, como dice la palabra, en las cosas naturales o de la tierra, sino en lo del cielo, ¿no? Me pongo a pensar también en Moisés. Me encanta siempre esta parte de la Biblia que dice cuando el Señor, lo quiere usar a él para librar al pueblo y demás, que tiene que ver con un legado que Moisés marcó y dejó, que él lo hizo, caminó como se sostuvo, como mirando al invisible, dice, ¿no? Y muchas veces las cosas que vemos en lo natural, o incluso mirándonos a nosotros mismos, porque tal vez a veces pensamos, ay, qué legado dejo y qué puedo dejar, porque esto tiene que ver incluso con tal vez cómo queremos ser recordados o qué influencia queremos darnos. Miramos a nosotros mismos y vemos solamente incapacidad o insuficiencia, ¿no es cierto? Pero tal vez lo que el Señor quiere darnos o podemos recibir de Él no tiene que ver con nuestra capacidad o qué tan buenos somos o de qué familia nosotros venimos, ¿no es cierto? Sino con poder entender y a comprender que en Cristo Jesús tenemos acceso a mucho más de lo que tal vez nosotros podríamos lograr en nuestras propias fuerzas, ¿no? O con lo que hemos heredado tal vez naturalmente de nuestros padres y demás, sino que hay una oportunidad que tenemos y responsabilidad de tomar cierta posición en el Señor y decir, como hijos de Dios, hijas de Dios, nosotros podemos
caminar y vivir y dejar una herencia también detrás nuestro, Así un es. mensaje tal vez que es el del Señor de Jesús, ¿no? De que, bueno, todo es nuevo y Él puede hacer con nuestras vidas algo espectacular que trasciende, ¿no? Y que va más allá de lo demás o de lo que viene por detrás, ¿no es cierto? Creo que la clave es fijar los ojos en Cristo, ¿no? Porque si el reflector está guiado a mí, digamos, y es lo que más se ve, o lo único que veo, o lo que más veo, no voy a llegar a ninguna parte. Realmente no voy a tener esperanza, que es lo que el legado de Cristo lo que da es esa esperanza. Y si me veo solo a mí, mis habilidades, lo que viene detrás mío, incluso lo que viene en mi futuro por mis ojos, mejor murámonos, digamos, ¿no? Pero si lo veo a Cristo y mis ojos están fijados en Él y mi reflector de mi vida está hacia Él, direccionado hacia Él, creo que la perspectiva lo cambia todo, digamos, ¿no? Entonces no importa qué vino antes de mí o qué yo hice antes, o qué estoy haciendo ahora incluso, sino lo que importa es Cristo. Y Cristo abre caminos, Cristo nos da nueva vida, nos da nuevas oportunidades y es momentáneo. O sea, en ese momento pasa, a eso me refiero. En ese momento que yo ya cambio mi mirada y fijo mi mirada a Él, ya puede haber un cambio de historia. Y ya desde ahí hasta la eternidad, ¿no? Entonces creo que esa es la clave. Ya tengo acceso a lo del Señor. De una. Sí, mi herencia ya es otra, ¿no? Esa es la belleza de Cristo, es de una. No necesito ni siquiera un proceso. Wow. Tal vez necesito un proceso para mantenerme firme en todo el camino. Pero para ese cambio de ese momento no necesito un proceso. Es momentáneo, en ese momento. Es una revelación, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Entonces creo que eso hace que el legado, este tema del legado y que sea poderoso es para todas las personas. Cuando hablamos en este sentido, es para todas las personas. No para ciertas personas, no para los que sus papis se portaron bien o lo entendieron bien, no, sino que es para todos. Y creo que eso hace incluso que como Iglesia de Cristo nos unamos más. Wow. Y no haya menos separación, ¿no? Todo este entendimiento. Súper, gracias chicas, gracias por conversar conmigo, entre todas poder reflexionar un poquito en lo del Señor, ¿no? Lo que hemos recibido, ahora tenemos acceso, ¿no? Inmediatamente en el Señor y la oportunidad, ¿no? De realmente marcar un legado nuevo tal vez en nuestras vidas o tomando aquello bueno espiritual que hemos recibido y eso, ¿no? Creo que el tema del legado no es algo natural, es algo espiritual y para aquellos que somos hijos de Dios es una de las hermosas oportunidades que el Señor nos abre, ¿no? La posibilidad de trascender y dejar el legado de Cristo. Al final es ese el llamado, ¿no? Así que gracias, chicas. Y gracias a ustedes vos. Que se conectaron con nosotros y nos vemos en un siguiente episodio del podcast Ellas Líderes.